como indica Jarabe de Palo, decía, estábamos, si estás muteado, como en la famosa frase de la cuarentena, estás muteado, comenzamos, como lo indica Jarabe de Palo, y depende, con la habitual y semanal columna de Cecilia de Luz Uriaga aquí en Desvelos de Radio. Bienvenida, Ceci, buenas noches. ¿Qué tal, Oski? Buenas noches a todos nuestros escuchantes, ¿cómo están? Todo muy bien por aquí, y disfrutando de los últimos fríos. Bueno, qué sé yo, falta un mes para que termine el invierno, y está dejando los últimos coletazos, Mr. Freeze. Así que bueno. Bueno, Ceci, ayer te propuse este tema en virtud de ese meme que te mandé, que decía, hablaba algo de, era Lisa Simpson diciendo, lamento no cumplir todas las expectativas que ustedes han puesto sobre mí, y estaba la familia, la sociedad, los conocidos, bueno, una cosa así. Y ahí se me ocurrió, digo, las expectativas. Qué buen tema para proponerle a Ceci. Sí, la verdad que es un tema hermoso y además es como dice Lisa, lamento no poder cumplir todas las expectativas que están puestas sobre mí. Pero para llegar a esta conclusión, primero tuvimos que frustrarnos y empezar a ver qué cosas yo estaba depositando también en los otros o qué cosas yo quería cumplir para los otros, ¿no? Vivimos en un mundo de vínculos y las primeras expectativas son las que ponen los papás en los hijos. Sí. Papás como se llama de los hijos, ¿no? Hijos, hijas, hijes, independientemente de su sexualidad. Incluso ya sea en un proyecto de familia biológica como en un proyecto de familia adoptiva, ¿no? Es inevitable proyectar esa expectativa, ¿no? Y nosotros nacemos en el seno de una familia que ya de por sí dicen, solemos escuchar esta frase, yo espero que nazca con salud. O sea, ya es una expectativa, ya todo eso es una Mientras expectativa, sea ¿no? sanito. Exactamente. Entonces busqué la definición en el diccionario de qué era la palabra expectativa para comenzar este programa. Lo estoy leyendo para... El origen de la palabra es expectarum, que es de origen latín y hace referencia a la mirada o a lo visto, o a ser visto, ¿sí? En verdad, lo que dice la definición del diccionario es que la expectativa hace referencia a la certidumbre, a la esperanza o a la seguridad de hacer algo o lograr algo, entre esas cosas de cumplir un propósito, ¿sí? Y no puedo dejar de relacionar esta cuestión de poner la mirada, ¿no? La mirada en el otro. Yo tengo la expectativa de, ¿sí? No dejo de relacionarlo con la exigencia, ¿no? Con esto que se También. espera que haga. Entonces pensaba que la expectativa viene de la mano, en realidad, de proyectar mi deseo en el otro, ¿sí? Volví al caso de los papás, que a veces es más fácil de verlo. Yo fui docente, para quien no sabe, durante casi 15 años, docente del nivel inicial, y esto era muy común, sobre todo verlo en las entrevistas iniciales. ¿Qué es una entrevista inicial? Un breve resumen, no me quiero ir del tema, no me quiero enfocar acá, Dale. pero la entrevista inicial es lo que se hacía en ese momento. Yo hace muchos años que no ejerzo, así que no sé si esto ha cambiado, pero era un modo de conocer a ese niño a través de los padres, a través de la mirada de los padres. Era como una especie digamos, cuando nos hacen la ficha al médico, ¿no? O sea, sí, de llenar una ficha para ver de qué se trataba, quién era ese niño, qué se esperaba de ese niño, etcétera. Ahí ya aparecen las primeras expectativas. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, sobre todo con alguien amado, muchas veces lo que suele suceder es que en el medio estuvo esa expectativa no cumplida. Y también lo vemos mucho en ciertas etapas, como por ejemplo en la adolescencia y en el primer paso hacia la adultez. Entonces, lo que es interesante acá del resumen que hacía Lisa en ese meme, es que lo mejor que podemos hacer como personas es revisar cuáles son las expectativas sobre nosotros mismos que no hemos podido realizar y que sin darnos cuenta las depositamos en los otros.
Luego, a partir de esto, se abre un abanico de cuestiones, ¿no? Porque acá aparecen luego estas cuestiones que tienen que ver con no poder aceptar quién es el otro, justamente por esta mirada que le estoy poniendo. Esa Recuerden cosa que vos que, decís de los papás que, ay, si yo no pude hacer tal cosa, espero que la pueda lograr mi hijo, o mi hija, o mi hija, si, porque yo no la pude lograr. Entonces poner esa expectativa es poner una carga también. por ejemplo, o esta cuestión de, como a mí no me dieron tal cosa, yo se la doy de sobremanera a mi hija, o mi hijo, o mi hija, y espero que esa personita valore lo que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante poder antes, cuando me doy cuenta que estoy muy deseoso de que el otro me reconozca, de que el otro se dé cuenta de todo lo que le estoy dando, revisar cuál es ese deseo que estoy poniendo, que es mío en el otro. Porque después es inevitable el reproche. No, el reproche vendría después. Claro, por eso después es muchas veces casi inevitable que en algún momento surja. Por eso lo interesante es poder observarnos en ese punto, porque las grandes discusiones muchas veces tienen en la base esto. Podemos verlo incluso en la relación de los padres con los hijos adolescentes. En esto donde se hace mucho hincapié en la actividad del niño, en qué es lo que está haciendo, qué es lo que deja de hacer, o por supuesto yo no estoy diciendo que esto no suceda, ¿no? Pero como nosotros estamos también en ese momento proyectando nuestra propia adolescencia, siempre lo mejor que podemos hacer es revisar nuestra historia de vida como para comprender en dónde estamos parados con respecto a un otro, sobre todo con los hijos. Esto se ve mucho con los hijos. Y con las parejas también, ¿no? O sea, con compañeras o compañeros. Eh, ¿Para qué? Esto es principalmente para evitar, como vos decís, el reproche, la frustración, los malos entendidos, y por sobre todas las cosas, o sea, en el punto más extremo de esto, lo injusto, ¿no? O sea, esa cosa que es despiadada con el otro porque el otro no está cumpliendo o no está satisfaciendo aquello que yo espero que haga. Entonces, Tal la cual. expectativa siempre tiene que ver con nosotros mismos. Esto, por favor, es fundamental de no olvidárselo. Y en la base de esa expectativa hay una creencia, como por ejemplo, volvemos a los hijos, que es la parte más fácil de ver, mi hijo es el mejor, Claro. ¿no? Entonces, sobre todo cuando aparecen temas de definición de género y de sexualidad, es donde más se ve esta cuestión de la expectativa, ¿sí? Es Sí. donde más cuesta quitar ese sentimiento de deseo. Tengo consultantes que siguen hoy contándome que su mamá o su papá esperan que sea madre o padre y no tienen ninguna, digamos, ni siquiera pasa por su cabeza la idea de casarse y mucho menos de tener hijos, ¿no? Entonces, la expectativa la podemos ver en muchos aspectos de la vida e incluso en lo cotidiano, en cosas chiquititas. Quería levantarme a las 7 de la mañana, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, yo hoy esperaba para hacerme todos los chequeos anuales, resulta que me quedé dormida, ¿sí? Podría haberme enojado muchísimo conmigo. Simplemente comprendí que en realidad quizás había elegido mal el día, no era de un domingo hacia un lunes, los análisis, ¿no? Cuando uno viene de un fin de semana, etcétera. Entonces es cambiar la mirada y no frustrarme o enojarme conmigo, porque yo tenía la expectativa de hoy ya haber cumplido con eso. Si nosotros miramos en las pequeñas cosas nuestra vida y damos la posibilidad de vivir en el presente y comprender que esto es lo que nos sucede, tiene que ver con el aquí y el ahora y nada más, por supuesto basado quizás en una creencia, vamos a evitarnos otro tipo de sufrimientos o de frustraciones. Sobre todo, como bien vos decís, cuando se trata de otra persona. Y en relación a los vínculos, sobre todo de a dos, cuando estamos hablando de compañera o compañero, lo que podemos ver principalmente es que la expectativa que ponemos de unos sobre otros tiene que ver con esta cuestión de esperar que el otro me dé o yo recibir del otro lo que deseo recibir y a veces ni siquiera lo sé expresar con palabras. Y eso es una actitud absolutamente egoísta porque estamos poniéndonos a nosotros por delante y
Y el otro, o sea, nos pasamos por las axilas el deseo del otro. Bueno, no me importa lo que vos quieras. Vos tenés que hacer, vos me tenés que satisfacer a mí, complementar mi expectativa. Ahora, si eso a vos te hace feliz o no, no es mi problema. Una cosa Por así. eso sí, exactamente. Igual es muy difícil no mencionar alguna actitud egoísta de parte de nosotros hacia los otros. Por eso, cuando nosotros empezamos a comprendernos y a tener una mejor relación con nosotros mismos, entendemos la cuestión desde otro lugar. Y ahí podemos tener una visión un poco más ampliada. En la expectativa, en realidad, muchas veces incluso pasa que yo no sé comunicársela al otro. Entonces ahí vienen lo que yo digo bolonquis mayores, Claro. ¿sí? Cuando yo tengo deseo de que el otro me reconozca, por ejemplo, en una actitud o me reconozca en un vínculo, y eso no llega o no sucede, y el dolor es grande. Ahora, si yo puedo verme y puedo mirar, por ejemplo, la expectativa está bueno cuando yo me doy cuenta de cuál es la expectativa que estoy poniendo en el otro, observar qué es lo que me está pasando a mí en relación a esa expectativa. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo deseo ser reconocido por el otro, reconocida por el otro, la buena pregunta sería, ¿en dónde no me reconozco? Entonces la expectativa cambia de lugar y de sentido. Y en la mirada ya no está afuera, está en mí. Para poder comprender esto y dejar de culpar y de sacar y de poner el afuera, la única manera que yo tengo es la de pasar por este proceso del autoconocimiento. Porque seguramente del otro lado, cuando nos escuchen y cuando escuchen la palabra expectativa, lo primero que aparece es inevitable, ¿no? Claro. Como una cuestión de, no se puede no tener expectativas. Sí, se puede no tener expectativas. Se puede tener deseos en los cuales nosotros nos hacemos cargo de esos deseos y dejamos de esperar que el otro los cumpla por nosotros. Entonces ya con solo ese hecho dejo de tener expectativas. ¿Por nosotros Ya o con para ese nosotros? hecho dejo de tener esa presión. ¿Qué? Como digo, esos deseos son por nosotros y para nosotros, ¿no? Porque también es una cosa, queremos que el otro cumpla nuestras expectativas para nosotros, no por el otro, digamos, en esa Sí, actitud. podría ser, podría ser. Por eso es interesante la conversación, la buena comunicación, ¿no? La charla, el diálogo, Ujú. ¿sí? Y para que haya diálogo tengo que aprender a escucharme y para aprender para luego poder saber escuchar al otro, ¿no? Por eso es interesante que la expectativa va de la mano de un montón de cuestiones. Y como el origen de la palabra es la mirada o lo visto, es dónde enfocamos la mirada. Si yo estoy poniendo esa mirada o sea, mi deseo lo estoy poniendo en el otro, estoy equivocando la dirección de esa mirada. Por eso muchas veces cuando alguien, como se decía comúnmente antes, yo traigo siempre, o sea, ahí se me caen las otras cuando traigo algunos dichos, ¿no? O sacar los pies del plato, ¿no? O asomar un poco la cabeza de lo que era la medianía y romper límites propios y decir, bueno, yo quiero hacer esto y no me importa la mirada del otro y no me importa lo que esperaba el otro de mí. Voy y lo hago, ¿no? Genera tanto conflicto, genera que a la persona que toma esa decisión se la mire mal, se la juzgue, se le haga bullying, ¿no? Porque no está siguiendo el camino y no está siendo alineada a lo que todos esperaban de ella. Sí, siempre esto es dentro de un grupo familiar, ¿no? O sea, desde la sociedad luego se esperan otras cuestiones, pero dentro del grupo familiar, que es donde nosotros tenemos nuestro mayor desafío, nuestro mayor aprendizaje, es esto que vos estás diciendo. Por ejemplo, pongamos por ejemplo, no un niño que tenga problemas, o sea, los niños cuando tienen dificultades, ¿sí? Mi hijo hace bullying, o mi hija hace bullying, ¿no? Y la expectativa de ese papá o esa mamá, que para ellos su hijo o hija era excelente, eh, choca con una realidad que es, digamos, muy fuerte, ¿no? Y cuando estas cuestiones aparecen, lo primero que suele surgir es el enojo. El enojo como modo de frustración, ¿no? Y cuando hablamos de la psiquis de un niño, si un niño hace bullying, bueno, tenemos que ver en qué, como padres, tenemos que empezar a
afinar nuestro lápiz y poder vernos a nosotros mismos. Luego, si esto es algo patológico, lo dirá digamos, un profesional, ¿verdad? Pero en principio, cuando las primeras conductas aparecen, están buenas revisarlas. Con esto no estoy diciendo que sea, con esto no estoy diciendo que a lo mejor la actitud del niño decaiga o desista, ¿eh? Es lo mismo cuando hablamos de padres con hijos con adicciones. Son lugares muy difíciles porque además los deseos siempre para con un hijo o con una hija son muy profundos. Entonces, poder aceptar al otro tal cual es implica un montón de cosas. Y entre esas cosas implica dejar las expectativas de lado. Y dejar las expectativas de lado también implica dejar el ego de lado, las expectativas en el otro, ¿no? Por supuesto, eso lo damos como por descontado. O sea, cuando decimos dejar el ego de lado, para aclarar a la gente que nos escucha, es en realidad significa poder pulirlo un poco, ¿no? Saber dónde me estoy manejando con lo básico, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Sí, Ujú. sí, por supuesto. Es Por un tema muy supuesto. interesante, porque como vos decís, ¿no? Esto de las expectativas puestas en el otro, en el ambiente familiar, es generadora de muchos conflictos muchas veces y de rupturas, ¿no? En relaciones familiares, ¿no? Esto que se suele decir muy seguido, yo esperaba que vos hicieras tal o cual cosa. Claro, Yo me esperaba que, defraudaste, ¿no? Defraudar. me Exacto. defraudas. Claro, y la persona quizás lo que está haciendo es lo más feliz del mundo y vos le decís que te defrauda, ¿viste? Que siempre tratan así. Ojalá, yo creo que uno defrauda y se defrauda a sí mismo o a sí misma por el solo hecho de no poder hablar con el otro y cuando el otro me responde aceptar lo que el otro puede dar, Claro. Es ¿no? un poco lo que hablábamos Pongamos el otro día, que situaciones. yo te contaba que hablando con ciertas personas les dije cosas que antes no me animaba a decir, te comentaba, ¿te acordás? Y a lo mejor no estoy cumpliendo las expectativas que esas personas tenían sobre mí, pero Ujú. ya bueno, yo dije, bueno, es un tema que tendrá que solucionar esa persona que me escuchó, ¿no? Eso Si por no un le gustó lo lado. que le Por otro dije. lado, ahora te iba a sacar el lado B de las expectativas, ¿no? Cuando yo tengo expectativas de las expectativas del otro. Entonces, esa cuestión ya hace, cuando decimos que si yo tengo expectativas sobre el otro, tengo que mirarme a mí mismo o a mí misma, esto de creer que el otro también tiene expectativas sobre mí implica mirarme de nuevo a mí mismo o a mí misma. Nunca, jamás está en el otro. No, 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 por ¿Sí? supuesto. Quiero aclarar algo, porque es muy interesante esto de traerlo acá también. Cuando hablamos nuestros temas, o sea, cuando sacamos los temas en la radio, lo que buscamos, o lo que busco en realidad, es que todos nos vayamos a la cama, ¿no? Cuando nos vamos a descansar, pensando de qué manera puedo tender un puente interno hacia mí y luego externo. ¿Para qué? Para que las comunicaciones no sean comunicaciones cortadas. Busco con estos espacios que todos nos podamos plantear en dónde nosotros tenemos el puente cortado, ¿no? ¿En qué lugar de nuestra vida? Y volver a reconstruirlo. Si no es posible con la otra persona, porque a veces la otra persona no está disponible para eso, como yo ya lo pude construir conmigo mismo o conmigo misma, no va a ser tan doloroso. Sí va a ser doloroso, pero no va a ser tan doloroso. Porque hay un lugar donde yo me voy a estar dando esa posibilidad de estar bien conmigo. Y eso es lo ¿Sí? más importante, ¿no? Primero reconstruir si está roto el puente con uno mismo. Eso es fundamental. Es fundamental. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque no quisiera que la gente después de escucharnos acá o de escuchar esto que estoy diciendo, sienta que está habilitada o habilitada a decir cualquier cosa al otro. No, por ¿Sí? supuesto. Esto es un lugar muy delicado y lo he escuchado bastante en estos últimos días, entonces me parece interesante traerlo, Es ¿no? que lo hablamos en algún Eh, momento cuando tocamos el tema de la comunicación. sí, igualmente el tema de la comunicación da para muchísimos más Mm. capítulos, pero digo, esto me parece interesante porque cuando hablamos de la expectativa, es muy común pensar que uno está habilitado a decirle al otro lo que uno esperaba del otro y no sucedió. No, no se trata de eso. ¿Sí? Se Claro. trata de poder revisar justamente qué estoy poniendo en el otro para que yo pueda darme cuenta
en dónde estoy ubicada, ¿sí? Del mismo modo, esto de pensar, cuando nosotros nos imaginamos, se ofendió conmigo, ¿no? O sea, me dejó de hablar porque esto está en nuestra cabeza, está ocurriendo acá en nuestra cabeza, y quizás cuando el otro aparece, en vez de preguntarle o decirle, mirá, me llamó la atención que no me contestaras un mensaje, me llamó la atención que, No me no sé, respondieras un dejaras de... llamado. ¿no? Y yo pensé tal cosa, yo sentí tal cosa, no se lo pongo al otro, estoy abriendo la posibilidad de un diálogo, ¿sí? Por eso me parece interesante, porque este tema de la expectativa da para pensar que si el otro no está cumpliendo mi expectativa, yo tengo el derecho de pedírsela. No. No, En realidad sí, digo, está bueno revisar qué le estoy exigiendo al otro. ¿Qué quiero poner en el otro? Porque acá se abren varias ramas, ¿verdad? O sea, por lo menos en lo que veo yo en mis encuentros con mis consultantes, es justamente esto, lo que está detrás. Entonces, bueno, revisar nuestras creencias es un buen paso, ver qué es lo que pasa, o sea, realidad versus la realidad interna, la realidad externa versus la realidad interna. Y construir un puente implica que yo pueda, primero, conectar conmigo, con mi centro, con mi chakra cardíaco, para luego poder expresar desde otro lugar las cosas. Y esto significa que muchas veces, cuando me doy cuenta de que lo que yo deseo, no solamente no lo puedo encontrar en ese lugar, ¿sí? O no lo puedo compartir con esa persona, o eso entra en conflicto con mis valores, también está muy bien poder irse de esos sitios, ¿sí? Pero para eso, como nosotros tenemos acá como eslogan, hay que hacer un proceso de de autoconocimiento. autoconocimiento. Inevitable. Y que Antes, es, después, está lo mismo. y que es un proceso, el proceso de autoconocimiento es autosorprendente también. Pero tremendo. Vos lo estás viviendo en carne propia. Sí, porque uno se sorprende de sí mismo, ¿no? Se encuentra con sorpresas, y gratas sorpresas por lo general. Algunas pueden no ser gratas y hay que enfrentarlas. Depender de cada uno. Eso va a depender. Claro, Yo le quitaría la presión de que tenga que ser bueno. Mira, hay una claro. palabra que para mí digamos, es bien neutra. Y es la palabra asombrarse. Cuando yo tengo la capacidad de asombrarme, ¿sí? Tengo la capacidad de seguir conociéndome. Esto es, verme solamente desde el espectador, desde el observador, mejor dicho, es que no juzga, simplemente mira y observa, ¿sí? Entonces se puede seguir asombrando, porque el asombro está de la mano de la capacidad de la inocencia. ¿Qué Sí, significa el esto? asombro y la sorpresa, ¿no? Porque también es como esa, como digo, es prender la luz y encontrarse con un desván que no hace mucho que no vas, pum, prendés la luz y te encontrás con un montón de cosas. Y cada cosa que Claro, encontrás te sorprende, sí, te ¿no? asombra, Y te asombra, claro. ¿no? Y le quitamos la ¡Wow! valoración moral. Está bien, está mal, si es grato o es ingrato, si es bueno, si es malo, si es blanco, si es negro. Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de seguir asombrándonos, lo que quiero decir con esto es que tenemos la capacidad de seguir sorprendiéndonos con la vida momento a momento. ¿Sí? Entonces ahí, si solamente eso ocurre, no estaríamos hablando de expectativas. Claro, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Solamente. Muchísimas gracias. Esperemos haber cumplido las expectativas de los oyentes. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el flequillo está mejor, por lo que veo lo que Sí, dijimos en el reel. no se pueden con los remolinos que hay del flequillo. ¿Qué vamos No, a a mí me hacerle? pasa lo mismo, imagínate. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Tus redes sociales, como siempre. Y mis redes sociales son, y en Instagram me encuentran como @Cecilia de Luzuriaga y en YouTube como Sacil Holística. Muy bien. Y bueno, recordamos también a nuestros oyentes que Baby Radio está en TikTok como @Baby Radio, y ahí van a poder encontrar toda lo que estamos tramando en estos Muy momentos. bien.
Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Como siempre, gracias por tu participación. Para nosotros es un gran placer y una gran alegría. Muchísimas gracias, Ceci. Nos reencontramos la próxima semana. Sí, cómo no. Que tengan muy Buena buenas semana. noches. Chau, chau. Hasta luego.